queremos hablar un poquito más de la realidad y mezclándolo un poco con los conceptos peronistas, porque Milei reproduce la economía y la antidemocracia del golpe de 1955 y 1976. Así que no nos confundamos, porque esa es la realidad. El pueblo trabajador es el pueblo humilde de la patria, que aquí en todo el país sigue a Perón, el líder del pueblo, el que se espera, el que nos espera también en el futuro, el líder de la humanidad, porque ha levantado ese prócer querido que es Juan Domingo Perón, ha fundado en la Argentina la patria económicamente libre, políticamente soberana y socialmente justa, ¿sí? La patria de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. Porque ha levantado la bandera de la redención y de la justicia, de las masas trabajadoras, de los pueblos humildes, de los hoy sometidos, que son más del 65% de la población bajo la línea de pobreza, y con la desnutrición con la cual se están criando los futuros ciudadanos de la Argentina, en estado de desnutrición. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de adentro y de afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo del pueblo argentino de Perón, que es el alma y el cuerpo de la patria. Pero no lo conseguirán, como no lo han conseguido jamás, la envidia de estos sapos y bestias a callar el canto de los ruiseñores del pueblo de Perón, ni las víboras de tener el vuelo de los cóndores que han sobrevolado. Y tenemos muchos peronistas cóndores en la Argentina, que están en... algunos volaron y otros están anidando, criándose de a poquito para volver a volar a la altura que le corresponde, y el deber que tiene para con sus hijos esta patria. Escuchemos a Perón en los derechos del trabajo, por favor. Derecho a una retribución justa. Tercero, derecho a la capacitación, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades individuales y materiales del individuo. La preeminencia de los valores del espíritu impone la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la actitud profesional. Y bueno, estos son los derechos del trabajo que ustedes lo pueden encontrar en el artículo 37 de la Constitución Nacional Justicialista, aquella sancionada el 11 de marzo de 1949. Y marcadamente inspirada en esta política, ¿sí?, que creó una sola clase social, la que trabaja, de un modelo económico trabajocéntrico, donde el capital es herramienta del trabajo para crear riqueza. El capital es una herramienta del trabajo para crear riqueza que produce el trabajo asociado al capital. No en lucha contra el capital. Perón nunca creó ni creyó en la lucha de clases, sino en la complementariedad armónica, ¿sí?, entre el capital y el trabajo. Hoy estamos distantes de todo eso porque nos han llevado estos sapos y estas víboras a cualquier lado, ¿sí? Pero, ¿qué dicen las 20 verdades peronistas? Primero, que la verdadera democracia es aquella donde el pueblo hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el pueblo, el del pueblo, el interés del pueblo. El peronismo es esencialmente popular, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista, entonces tengan cuidado, compañeros. Alentar la reorganización del movimiento nacional peronista, sus 4 cuerpos orgánicos, la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales y Técnicos. Esos son los 4 cuerpos orgánicos del peronismo, alimentados por las 4 ramas del peronismo, que es la rama política, la rama sindical, la rama femenina y la juventud.
No hay 5 o 6 ramas más, como pretende decir algunos de estos leguleyos, ¿viste? Estos propagadores del liberalismo, del neoliberalismo, no sé cuál es la versión que quieren vender ahora, de que hay rama empresaria, no, hay 4 cuerpos orgánicos que hay que organizar. Para eso hay que saber conducir, si no sabes conducir, no te metas a conducir el peronismo, porque vas a hacer de cagadas, vas a hacer de pelotes, ¿sí? Por eso todo círculo político, no voy a dar nombre, pero saben a qué me refiero, todo círculo político, por lo tanto, no es peronista. El peronista trabaja para el movimiento nacional peronista. El que en su nombre sirve a un círculo, a un caudillo, es solo peronista de nombre, ¿sí? De franquicia. No existe para el peronismo más que una sola clase de personas, las que trabajan, por lo tanto existe una sola clase sociopolítica, que es la clase trabajadora, hay una sola clase económica, que es la del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sindicalizan, cuando hablo, no estoy hablando de los sindicatos que conocemos, sindicalizar significa poner el centro del trabajo dentro de toda actividad, sea intelectual, científica, sea cavar una zanja como peón de zanja. Todo el trabajo, todo se sindicaliza, se descentraliza la universidad, entonces se crean uniones universitarias para crear después la Confederación General Universitaria, el 3er grado, ¿sí? Se sindicalizan las organizaciones profesionales, los dentistas, los médicos, los abogados, los contadores, los técnicos, mayores de obra, los técnicos electricistas, todos se sindicalizan también en organizaciones para conformar la Confederación General Universitaria. Se sindicalizan los comerciantes, las empresas medianas, grandes, pequeñas, para contribuir a la conformación de otro cuerpo orgánico que es la Confederación General Económica. Por eso eso significa sindicalizar, crear un síndico que represente al sector socioeconómico que los reúne, ¿no es cierto? Y después se sindicaliza el trabajo a través de los sindicatos, ¿sí? Por eso hablo de sindicalizar la actividad económica, ¿sí? de los empresarios y los comerciantes, sindicalizar la actividad universitaria de los estudiantes, porque ¿dónde se desarrolla la ciencia? En la universidad, en los institutos universitarios. ¿Dónde quieren desarrollar la ciencia? Para eso existen los investigadores universitarios, en todas las ramas del saber, el derecho, la economía, la contabilidad, en todas las ramas del saber tiene que haber instituciones de cómo hacemos para que los impuestos, en vez de ser regresivos, sean progresivos. Y a través de crear institutos de investigación científica en la rama contable. Entonces se reúnen los profesionales de la ciencia contable, de la ciencia económica en la rama contable, ¿sí? A investigar cómo hacer para crear impuestos progresivos. ¿Quiénes mejor saben lo que liquidan impuestos? ¿Quién va a saber mejor? ¿Sí? Pero hay que sindicalizar, hay que organizarlos y sindicalizarlos. En la quinta verdad peronista, en la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre, la dignidad humana del hombre y la mujer. Y es un deber, porque el trabajo te enriquece, defiende, procrea la dignidad humana. Y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Indignificar a la gente con un plan social, una limosna, la verdad, que es la violación de un derecho humano. Porque el derecho humano no es el plan social, el derecho humano es el trabajo. Para un peronista, la sexta verdad, no puede haber nada mejor que otro peronista, pero en 1973 Perón sostuvo que esta verdad debería ser reformulada y subir a un nivel superior para decir que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Séptimo, ningún peronista debe sentirse menos de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse un poquito más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Octavo, en la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Por lo tanto, la patria no es un ser singular, individual, sino es un conjunto, es el pueblo, ¿sí? Por eso lo último son los hombres, el otro, ¿sí? Primero la patria, que es el pueblo, después el movimiento y por último las individualidades, los hombres y las mujeres. La política, novena verdad peronista, no es para nosotros un fin,
sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. La ayuda social retributiva o devolutiva de los bienes y derechos que la sociedad le quita hoy a más de un 60% de pobres. A esos pobres hace falta la justicia social atributiva, que le corresponde por dignidad humana lo que le ha sacado: una buena casa, un buen trabajo, un buen plan familiar, la protección económica de la familia. Son todos bienes y derechos de la justicia social atributiva. Y con ello le damos al pueblo un brazo de justicia y amor. 11. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha de clases, sino la unidad nacional. Desea héroes, pero no mártires, ¿sí? ¿Sí? Por eso nos produjeron mártires en 1976, ¿sí? No es casualidad, acá no se escribió nada por casualidad. Todo lo que se planificó tenía un motivo. Cuando nosotros no queremos la lucha de clase y pretendemos la unidad nacional, lo que nos hacen, nos matan más de 30.000, te quedás corto, nos matan más de 40.000 compañeros y mandan al exilio 2.170.000, que es otra tragedia el exilio, ¿sí? Por eso, ¿en qué se basa esto? En producir mártires, ¿sí?, y no héroes de la unidad nacional. Romper la unidad nacional a través de producir mártires, ¿sí? Es una tragedia. 12. La nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños, pero como los niños no pueden prescindir de la mamá hasta los 11, 12 años, ese privilegio de niño también se suma a la mamá y al papá. 13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Bueno, ya lo mismo lo hemos visto en este gobierno, no se sabe qué es, ¿sí? Se sabe lo que es, o sea, vienen a saquear, a romper todo el país. Pero el anterior tampoco tenía doctrina, ¿eh? Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica y popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad, es decir, ese derecho individual que le corresponde por justicia social atributiva, ¿sí?, equilibrado, conciliado con la justicia social que le corresponde a la comunidad, ¿sí?, ¿sí?, a la distribución, ¿sí? La justicia social atributiva respetando los derechos individuales, con la justicia social distributiva respetando los derechos del bien general, de la comunidad organizada. 16. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía, que es el trabajo, y esta al servicio del bien social, del bienestar social, que es la riqueza, ¿sí? 17. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que le da a cada uno su derecho en función social, ¿sí? Al tipo que está desposeído, la restitución o devolución de los bienes y derechos que corresponde, y al que está produciendo, ¿sí?, lo que le corresponde dignamente en función del aporte económico que realiza, la inversión de su trabajo. El trabajo para el justicialismo es un bien de inversión a la par o superior al capital, ¿sí? Por eso el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, no otra cosa. Eso es lo que queremos. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Por eso las confederaciones y la mar en balde no son peronistas. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Y fíjense cómo destruyeron este concepto. El audio de la fusiladora nos describe claramente cómo inventaron el decreto 4161. Justicialista, la abreviatura PP, las fechas exactadas por el registro
este desastre con los fusilamientos y todo, rompieron la conquista del pueblo, de este pueblo, ¿no? Para llegar a este estado de miseria política, de miseria económica, ¿sí? Pero mire que han pasado años pegándole al peronismo, ¿no? El peronismo gobernó con suerte 9 años, desde el 46 al 55, después 3 años más, ¿sí? 12 años en total, y no han podido conseguir su extinción, extinguir al peronismo, ni lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres y mujeres del pueblo peronista, estamos alertas para custodiar los sueños y para recuperar la vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones, que no nos perdonarían jamás que no hubiéramos cuidado a un hombre y de los quilates y a su filosofía, su ideología y su doctrina política, que es el general Juan Domingo Perón, que acunó los sueños de todos los argentinos, en especial del pueblo trabajador. Argentina es el país donde los periodistas y políticos pusilánimes y cobardes sostienen una autoridad política de la falsedad ideológica, de una autoridad política basada en el balotaje electoral, que es un verso bancado por las fundaciones que ponen fortunas para poder quedarse con la riqueza del país y los bienes del pueblo. Este balotaje electoral de Milei no le da ninguna autoridad política. No es suficiente autoridad política para hacer desastres y exterminio con la vida de los argentinos y con los argentinos. Hoy ya es una tendencia irreversible o resultado espantoso y previo al desastre definitivo. A este gobierno hay que derrocarlo, no hay otra forma, ¿sí? Porque no hay tiempo para esperar nada, porque acá no hay disputa, ni debate, ni un carajo político, y de la caída de este país, un abismo de miseria, endeudado por lo menos por 4 o 5 generaciones más. Por eso los vampiros detrás de este payaso psiquiátrico que pone la cara para gobernar intenta apresurado manotear el patrimonio público y privado para seguir chupando la sangre del pueblo argentino, ¿sí? Pueblo que como recurso descartable ahora quieren eliminar también a Milei, están tratando de ver cómo se lo sacan de encima porque ya no sirve. Se intenta consolidar el sistema liberal y la progresía que gobierna la Argentina desde el 24 de marzo del 76. Los elementos del plan de desmoronamiento argentino, con la supresión productiva y biológica de los argentinos, están bien descritos después de aquel 24 de marzo del 76, estableciendo en oposición a las 20 verdades peronistas, las 12 verdades liberales de destrucción y colonización extranjera de la Argentina. Escuchémosla. Derecho, sin parar. Lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas
tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Y con esto nos fuimos a pique, empezamos a hundir por las características del desmoronamiento social, debido a la expansión financiera del capital de trabajo argentino en el exterior. Empezamos a exportar commodities, cuando nosotros en el 74 a la soja le sacábamos 64 subproductos de valor agregado, a través del trabajo obviamente, o 101 subproductos de valor agregado a la caña de azúcar. La eliminación del trabajo a escala planetaria, exportando commodities a escala planetaria, sin controles de Estado y nación. La unificación del mercado financiero a escala mundial como una red de gobernabilidad financiera internacional que nos maneja a nosotros con la consideración de una moneda que no es argentina, ni es de curso legal ni forzoso, sino que es un invento que nos instalaron como dólar y que nos maneja la vida a todos, cuando por decreto de necesidad de urgencia debería declararse la inconvertibilidad del dólar y la prohibición de toda operación extranjera en territorio nacional. Y entonces vamos a ver cómo vienen los acreedores a discutir qué. Hace falta conductores políticos en la Argentina que después accedan a gobernar el país, no nos hace falta payasos discursivos. La banca privada nos invadió nuestro país por medio del apalancamiento de deudas externas, como dije recién, y la invasión armada irregular del narcotráfico en lugares como Rosario, ¿sí? La invasión armada, 47 bandas operando sobre Rosario, más la exportación regular de toneladas de cocaína mensuales a Europa, especialmente el puerto de Reggio en Calabria, negociado por las compras que hace la 'Ndrangheta, la peor mafia del mundo, con origen de calabrés. Fíjense que en el sur ni el ISIS ni Al Qaeda jamás cometieron un atentado en Italia. Miren cómo serán los muchachos estos, ¿no? Compañías mundializadas como Arcor o Techin, con desarrollo y producción y distribución a escala planetaria, con independencia de los criterios de la Argentina, ¿no? Fortaleza de organismos supranacionales para construir la globalización sobre la debilidad de nuestros organismos nacionales, ¿sí? Con dependencias económicas y políticas por deudas financieras. Libertad de flujo, llegan hasta las provincias, ¿no? Los endeudamientos. Libertad de flujo financiero, renta financiera independiente del capital productivo, sin ningún tipo de control del Banco Central ni de nada, desde hace 48 años. Con independencia del capital productivo y social de cada nación, ¿no? En este caso de la Argentina. Restricciones de la redistribución de utilidades al trabajo, no importa los niveles de ingresos donde están. Retroceso de legislaciones laborales. Desde el 24 de marzo del 76 tenemos retroceso en la legislación laboral, con el gobierno de la Rúa, con el gobierno de Menem, ¿sí? Revolución tecnológica, informática y comunicacional con base en una realidad externa basada en la tecnología de ilusión, inaplicables y muy distintas a las necesidades locales. Control de la imagen bajo control monopólico y global de TN, La Nación Más, C5N, constitutiva de la realidad falsificada y dictada por el régimen de desinformación mediática. Hoy se dedicaban horas y horas al mosquito y al dengue, mientras está entregando a la Patagonia el control militar de los Estados Unidos. Cuando viene esta Laura Richardson, ya se reunió el director de la CIA con este boludo, y ahora viene Laura Richardson, la comandante de la quinta flota acá, del comando latinoamericano, a ver de qué se trata, cómo van a instalar bases militares en la Patagonia, 2 o 3 o 5 bases militares, ¿sí? O sea, cuando digo que van a instalar bases militares en la Patagonia, estoy diciendo de que Rusia está entrando en guerra con Occidente, especialmente con Estados Unidos y con Europa Central. Y este boludo deja que se instalen bases militares en Argentina, en la Patagonia, y pasamos a ser objetivo militar también en caso de una tercera guerra mundial. ¿Se entiende? Ya. Nos comemos el garrón porque este mogólico es un tipo que no tiene idea de nada y trabajan para despedazar a la Argentina como sea. El carácter inmaterial de mayor valor de las mercaderías por diseño, desarrollo, marketing, en base a valores ilusorios, ¿no es cierto?
Esto somete a la emisión monetaria sin compartir real en productos de valores tangibles, por lo tanto la inflación es desesperante en Argentina, porque hay todo un sistema diverso de vivir en una nube de pedos, ¿sí? Vean, desde el 8 de julio de 1989, vayamos a las cosas concretas, hasta el 20 de diciembre del 2001, se legisló para impulsar la demolición de industrias y comercios y la desocupación a cambio de limosna social de los planes de empleo de la siguiente manera. ¿Por qué? La supresión de las promociones industriales, ¿sí? Artículo 4 a 10 de la ley 23.697, dictada el 1 de septiembre de 1989. La supresión de las promociones mineras, la promoción industrial, o sea, de que hubiera la posibilidad de tener industria nacional, y gracias a la eliminación de estas leyes se cerraron 181.000 establecimientos industriales en Argentina. Ahora vamos a ver la estadística. Supresión de la promoción minera, entonces tenemos la Barrigol contaminando ríos, haciendo cualquier desastre ecológico, y acá no pasa nada, Los DNU que debería haber dictado Cristina o Alberto Fernández no existen. Sin embargo, este tipo los hace, y los ejecuta y los aplica. La supresión de las promociones mineras, artículo 11, 14 de la ley 23.697, que protegía la industria minera nacional. También, el 1 de septiembre de 1989, suspensión del régimen de compra nacional para evitar la importación indiscriminada de productos, artículo 23 de la ley 23.697 del 1 de septiembre del 89. También se dictó un DNU para normalizar y reglamentar lo que sea necesario con el fin de facilitar la huida de capitales, de utilidades, de inversiones extranjeras, como sea. El artículo 16 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989. La ley de reformas del Estado, que uno de los autores fue Oscar Isidro Parrilli, ¿sí? La ley 23.697, promulgada el 16 de agosto de 1989, con la que se despojó al Estado Nacional y al pueblo argentino de todo su patrimonio público. Y escuchemos el audio de Evita que describe a estos personajes, que es el capitalismo oligárquico, disfrazado de progresismo, de neoliberalismo que gobierna la Argentina. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Con la ley 24241 de convertibilidad, cuya autoría, según Guillermo Moreno, corresponde a él, a Domingo Curia y a Carboneto, promulgada el 27 de marzo de 1991, donde a partir de su artículo 11 se despojó a los particulares de sus bienes, dado que el artículo dispone que las deudas deberán realizarse con la moneda extranjera concertada. Por eso se dictó la convertibilidad. Es decir, se legalizó de que aquí se comercializara contratos, compraventa de inmuebles, lo que sea, en dólares. Luego del 2000 se legisló el desamparo del trabajo con la ley de reforma laboral, ¿sí? También el saqueo de los depósitos bancarios con el megacanje, como dije, y el blindaje financiero, en se llevaron 72.000 millones de dólares en moneda constante y sonante, sin papel moneda, y el megacanje de 110.000 millones de dólares que inventó el López Murphy, que estuvo 19 días, sí, pero para robar, a ver, se sentó ahí al pedo. Dice, no, lo rajaron porque aumentó la universidad. Sí, pero fíjate que inventó el megacanje, hermano. ¿Sí? Inventó el megacanje. Después vino el blindaje financiero de Caballo. La fuente de producción industrial sufrió una demolición implacable, única en el mundo, a partir de la ley de convertibilidad de los amigos Moreno y compañía. Fíjense, del 24 de marzo de 1976 al 12 de... Porque todas las deudas de estas empresas, por la inflación que tenían en ese momento, no pudieron hacer otra cosa y pasaron a ser en dólares, en moneda extranjera. O sea, provocaron el cierre de estas empresas y un montón de cosas más. Miren, del 24 de marzo de 76 al 12 de mayo de 1986,
Desaparecieron los 18.000 establecimientos industriales principales del país con puestos de trabajo que iban de 500 a 5.000 puestos de trabajo cada uno, de promedio, ¿no? Cada uno. Fuente de información, esto está escrito en el Consejo Argentino de Industria, publicado en La Nación el 12 de mayo, ¿sí?, de 1986, en su página 14, por si quieren consultarlo. A ver a quién le echan la culpa, ¿sí? Del 12 de mayo del 86 al 20 de octubre del 88, desaparecieron 52.000 establecimientos industriales, ¿sí? Fuente de información, Consejo Argentino de Industria, La Nación, 20 de octubre de 1988, página 13. ¿Qué quiero decir? Que con la ley de convertibilidad se consolidó este modelo, que lo escuchamos anteriormente con lo que dijo José Alfredo Martínez Dios. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Permitió la libre circulación de activos comprados por Domango con 20 o de depósitos de dólares acá a tasas de intereses extraordinarias, que no las paga nadie en el mundo. Eso gracias a la ley de convertibilidad. Se desfinanció el sistema económico argentino. Del 12 de mayo, ¿cómo? Si Inglaterra después de la guerra, igual que Alemania, dictan la inconvertibilidad del marco alemán o de la libra esterlina con el dólar. ¿Esto que inventaron? ¿Fueron más genios que aquellos? No, esto inventaron el sistema de convertibilidad para poder destruir el país. Ese es el tema. Del 12 de mayo del 86 al 20 de octubre del 88 desaparecieron 52.000 establecimientos industriales. Fuente de información, Consejo Argentino de la Industria de la Nación, 20 de octubre del 88, página 3. Y después, del 8 de julio del 89 al 20 de diciembre del 2001, ya con la convertibilidad en pleno, desaparecieron 108.000 establecimientos industriales y comerciales, ya tenían aceitado todo el sistema, fueron cerrados. Fuente de información, Unión Industrial Argentina, publicado en La Nación el 20 de diciembre del 2000 en su página 14. Ahí está la estadística concreta porque toma del 8 de julio de 1989 hasta el 20 de diciembre del 2001, 108.000 establecimientos industriales y comerciales. Vaya a saber qué ve de peronista este hombre, Guillermo Moreno, para hablar de estas cosas, ¿no? Que demostró que esta modalidad de saqueo de la economía se montó sobre dos mecanismos criminales. Primero, la sangre del holocausto argentino, del genocidio argentino, de mucho más de 30.000 víctimas asesinadas y desaparecidas, más 2.200.000 que se fueron exilados, perseguidos al exterior, todos jóvenes con estudios universitarios, terminados o a medio terminar, y en la edad de formar familia, de procrear, ¿sí? Comenzando con la construcción de la violencia estructurada y la corrupción del Estado generalizada, que fue necesario emplear para romper los mecanismos económicos anteriores, ¿sí?, y las fuerzas sociales organizadas que lo sustentaban. El segundo fue sostener el continuismo sin prolongar el genocidio físico de más desaparecidos. Ya se llevaron, calculen que 2.500.000 personas, algunos al exilio, que también es una tragedia, igual, obviamente, no cosa peor que morir y aparte que estés desaparecido, que tu familia no pueda encontrar más ni siquiera tus restos, ¿no? ¿Sí? Pero digo, esto fue un sistema, ¿sí?, dictando la realidad a través de los medios de comunicación, donde decís, bueno, no sé si son 30.000, vaya a saber si son 25 o 9.500. Así llegó Alfonsín al gobierno, convalidando la deuda externa y las leyes de indulto a la dictadura, como el Partido Comunista lo propuso en su campaña electoral de 1983, cuando Patricio Echegaray sostenía en la plataforma electoral del Partido Comunista que no era mala idea hacer una alianza cívico-militar. Vaya a saber cuál es la fuente ideológica para pensar eso, ¿no? Radicó su final en el delito estructural del Poder Judicial, junto al plan económico del sistema monetario que posee como patrón el dólar, de esta convertibilidad maldita que inventaron. Destruyó el motor del desarrollo argentino con el genocidio económico de la producción industrial, por eso cerraron, ¿cuánto? Y casi 200.000 establecimientos industriales, ¿no es cierto? ¿Sí? 188.000 establecimientos industriales cerraron, ¿no? 6.730.000 personas a la calle gracias a la genialidad de la convertibilidad. Radicó su final, como dije, en el delito estructural del Poder Judicial junto al plan económico y el sistema monetario que posee como patrón el dólar, ¿sí?
Destruyó el motor del desarrollo argentino con el genocidio económico de la producción industrial, destruyeron la política nacional que se basaba en movilizar y convertir sus amplios recursos naturales en bienes tangibles y transables. El liberalismo económico generó además el delito financiero y económico, de supresión biológica y económica centrado en un ejército de empresas depredadoras, por ejemplo, organizadas y coordinadas en la Fundación Mediterránea. Carlos Melconian como Domingo Felipe Cavallo surgen de la Fundación Mediterránea, creada por Piero Astori el 6 de julio de 1977, durante la matanza de la generación diezmada que habla Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Melconian en 1977 era director de deuda externa del Banco Central de la República Argentina. En 1977 era director de deuda externa del Banco Central de la República Argentina y miembro pleno de la Fundación Mediterránea en el equipo económico de Domingo Cavallo. Es decir, las tareas técnicas para blanquear y borrar las deudas externas de las empresas y la oligarquía privadas se organizaban y realizaban técnicamente previo cobro de suculentas comisiones desde la Fundación Mediterránea. Incluso del mismo Melconian, que se inventó una deuda externa a nombre de una sociedad de él y cobró su deuda cercana a los $2.000 millones, ¿sí? El propio Melconian inventó su propia acreencia, ¿no? Como acreedor de deuda. Porque desde abril del 77 fue director de deuda externa del Banco Central, donde se registraban y terminaban las tareas de las deudas privadas y estatizadas, privadas de empresas, ¿no? Y estatizadas gracias a Carlos Melconian y su equipo mediterráneo, bajo las órdenes de José Alfredo Martínez Dios en lo político. Lo técnico en la Fundación Mediterránea robaban con Cavallo a través de las empresas que le cobraban las comisiones para blanquearles las deudas externas que tenían. Y José Alfredo Martínez Dios realizaba toda la tarea política como director de deuda externa en el Banco Central de la República Argentina. Escuchemos el audio de Melconian cuando le pregunta sobre la deuda estatizada. Vemos, ministro de Economía, Carlos Melconian. Preguntale lo que querés. Pueden preguntar de lo que quieran. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... de fines de la dictadura. De línea. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. Acá está la firma de Melconian en uno de los expedientes que Melconian archivaba. Y eran expedientes por muchísimo dinero, que ahora están cargados en la deuda externa que pagamos todos los argentinos. ¿Melconian no tiene que dar explicaciones de eso? Hagan sus comentarios. El costo lo sigue pagando el trabajador argentino. Con el último gobierno de Perón participaba de un 48 o 54% de la riqueza que producía el trabajo. Con Martínez de Dios esa participación bajó al 13%, del 54 y 48 al 13%. Se destruyó el aparato industrial económico y se descapitalizó a las empresas estatales y luego se hizo la convertibilidad. Se les obligó a girar a las empresas estatales del 25%, 24,7% al 75%, es decir, de girarle al Tesoro Nacional un 24%, pasaban a girarle el 75%. Esto permitió la descapitalización, la falta de utilidad. Por eso decían que las empresas daban pérdidas. ¿Pero por qué? Porque lo obligaron a que sus utilidades, en vez de ser el 24%, lo que mandaban al Estado Nacional, fuera el 75%. Con el 25% no mantenés ni un kiosco, ¿sí? Se mantuvo el desangrado hasta el Cavallo de Menem y se aplicó la ley de convertibilidad de los amigos que ya dijimos, Moreno, Curi, Carboneto, para saldar los pasivos generados de las empresas que ya dijimos, cómo se lavaban las deudas, pero donde la masa trabajadora pagó todos los costos. El día anterior tuvo en sus manos 100 australes, ¿sí? Y al día siguiente se levantó con 10 centavos de peso, convertibles, ¿no? Pesos convertibles a dólar. Y la Fundación Mediterránea se estatizaron $27.000 millones de deuda externa de todas las empresas del club de la Fundación Mediterránea. Con un ministro como Cavallo, que siempre estuvo al servicio del saqueo del pueblo argentino, del pueblo trabajador, no podemos ocultar y simular este desangrado que produjo al día de hoy cerca de 27 millones de argentinos en la pobreza y en la miseria, o sea, el 67% de los argentinos, pero seguimos tapando la basura debajo de la alfombra, a cambio de la promesa tal vez de no ir en cana de algunos dirigentes, y los acuerdos sin
recordar, olvidando mejor, que los acuerdos en política siempre con estas mafias se firman de mala fe. Y escuchemos el audio de Cristina, que se equivoca, el dólar no es una moneda de curso legal y forzoso en la Argentina, eso es mentira. El dólar está habilitado por la ley de convertibilidad y es convertible con el peso, pero el peso es la única moneda de curso legal y forzoso. El dólar simplemente es una divisa convertible con el peso. Gracias. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria, es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que dos monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón, que es a donde apuntan? Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón. A que esos dólares que están los dólares que están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón, que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por dos cosas. O porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste. Ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro. ¿Cómo no me puedo contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado, y la verdad que no. A mí me llamaron, esto fue junio del 22. Sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zanini, para ser más claro, cordobés. Y ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho. Me preguntó, lo lamento. No voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, Chino. Claro. Zanini me dice que se puso en contacto con él, un intendente amigo, compañero de Córdoba, que Pia Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pia Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Ieral. Ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea. No demos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Ieral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado, la economía, el ministro. Seguir hablando de esto, la verdad que da demasiada indignación, es más un 2 de abril, cuando estamos conmemorando la reconquista gracias a la vida de más de 600 compatriotas que perdieron la vida en la guerra de Malvinas y otros tantos héroes veteranos que recordamos. Pero yo simplemente apelo al sentido común, al pensamiento básico para resolver las incógnitas. Digo, no puede haber una moneda de curso legal y forzosa emitida y respaldada por otro país extranjero que le permita alegremente a otro país, o sea, en este caso el dólar, que emite los Estados Unidos con garantía económica, respaldo estadounidense, que la habiliten para hacer de curso legal y forzoso en otro país. La verdad que no se entiende de dónde sale el razonamiento para que los Estados Unidos autoricen a Argentina a usar su moneda como de curso legal y forzoso, ¿no? de uso habitual. Esto, o describir la antesala de la dolarización, es exactamente lo mismo, si es que pasa, ¿no? Si es que se puede. Por eso esta gente no da ninguna puntada sin hilo, ¿se entiende, no? ¿Tá? Y segundo, ¿qué plan económico vas a escuchar en la Fundación Mediterránea después de los antecedentes que contamos recién? Sigamos, con De la Rúa ha continuado este siniestro plan de robo y saqueo. Se sacaron del sistema bancario nacional 193.000 millones físicos y se mataron 39 argentinos en torno a la Plaza de Mayo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Varias decenas más en muchos lugares de nuestro país. Se robaron 72.000 millones de dólares de los tesoros bancarios mediante el plan
de blindaje financiero llevados al exterior por American Airlines, ¿sí? Y en esto quiero decir, se usó como banco de operación al Banco General de Negocios de los hermanos Rohr, cuyo gerente general era Marco Gastaldi, por entonces yerno de Mirta Legrand, casado con la hija, con Marcela Tiner. Me acuerdo de cuando los reporteros de prensa fueron, porque se decía que era inminente su detención, que un juez le había dictado la prisión. La hija, que era la chica esta que está ahora en televisión también los domingos, Juana Viale, salía a putear a todos los periodistas para que se fueran de la puerta de la casa de la madre. Estaban esperando que llegara la policía para llevárselo preso, ¿no? Obviamente que dedicado a lo que se dedicó, el gobierno nacional salió a protegerlo, ¿no? Y se acabó la historieta. Pero con el blindaje financiero se robaron eso, y la operación de la extracción de los 72.000 millones de dólares físicos, papel moneda, que se llevó al exterior a través de las bodegas de seguridad de American Airlines. Uno de los operadores de esa transacción fue 72.000 millones de dólares, ¿sí? Fue Marco Gastaldi, ¿sí? También. Con el Banco General de Negocios de los hermanos Rohr. Uno de los hermanos fue bajado de un avión de American Airlines y llevaba un maletín enorme, tan alto casi como él, bueno, a mitad, supongamos, con 98 millones de dólares, que el tipo se llevaba también físico, de papel moneda, se lo llevaba como equipaje personal, equipaje de mano, ¿no? Llevados al exterior por American Airlines, con destino incierto, desconocido. Luego, con el plan de megacanje, se trajeron del país 110.000 millones de bonos Bonex, los famosos Bonex de la deuda externa argentina, a cambio de ni siquiera $1 depositado en el Banco Central. Con el corral financiero se obtuvieron otros 11.000 millones de dólares por la diferencia de tasa cambiaria gracias a la convertibilidad. Los depósitos a $1 compra, devolviéndose pesos en la cotización del dólar venta. Por último, la devaluación asimétrica del 636%, por el cual Duhalde fue con Remelennikov, fueron denunciados por el Senado francés de crimen de devaluación. Dólar no pudo cruzar el charco, el Atlántico, durante muchos años, porque si no iba en cana, ¿sí? Después que dejó la presidencia, cuando le pasó el mando a Néstor Kirchner, se fue en el avión de Brasil con Lula, y después volvió a Uruguay ya como secretario del Mercosur, también con inmunidad política, ¿no? Internacional. Por último, la devaluación asimétrica y una convertibilidad que desangraba la economía argentina y puso en grave situación de gobernabilidad, con una destrucción de los poderes públicos del Estado, cuando desde los organismos internacionales se pensó, incluso las Naciones Unidas pensaron en intervenir nuestro país, con 3 gobernadores, uno argentino, uno designado por las Naciones Unidas, y el tercero, ¿sabe quién iba a ser? El gobernador de las Malvinas, el gobernador inglés de las Malvinas. Así pensaba las Naciones Unidas intervenir a Argentina, cuando incluso, pero después pensaron que Duhalde podía hacer las cosas, va a seguir con el robo, pero sin demasiadas pretensiones, así que lo dejaron seguir hasta que llamó a elecciones y llegó Kirchner. Y escuchamos la oración del remanso de Jorge Fadermoli, que habla un poco de la situación del pueblo trabajador argentino. Gracias.